La lluvia llevaba 3 horas golpeando la pradera, como si el cielo hubiese decidido vaciarse entero sobre Wyoming, y el suelo, convertido ya en barro espeso, respiraba humedad por cada grieta, por cada raíz, por cada huella que se llenaba y se rebalsaba sin descanso. El agua bajaba por la colina, en pequeños ríos improvisados que se abrían camino hacia las cabañas del asentamiento, y en la puerta de la suya, Duncan MacCready observaba en silencio cómo aquel torrente se aproximaba, cómo rodeaba su umbral en dos corrientes definidas, sin cruzar jamás la línea marcada por una zanja angosta, recubierta de piedras, que los demás habían llamado inútil. No entraba una gota, ni una. A 6 metros exactos, Owen Brennan peleaba contra el agua con un cubo en cada mano, entrando y saliendo de su cabaña empapado, jadeante, desesperado, mientras el agua le cubría ya los tobillos, empapaba los sacos de harina almacenados junto al hogar, gritaba órdenes a su esposa, que intentaba salvar mantas y ropa seca. Duncan, quieto en el umbral, no decía nada. Solo observaba fluir el agua por la trinchera que él mismo había cavado años atrás, pensando en el día en que comprendió que la madera no muere por el tiempo, sino por estar siempre mojada. Porque esta historia no empieza con una tormenta, no empieza con éxito, empieza con fracaso. 3 años antes, cuando Duncan y Rachel, su esposa, por entonces embarazada de 7 meses, vivían en aquella primera cabaña, construida con la ilusión ingenua del recién llegado. Troncos bien encajados, arcilla prensada entre las grietas, un buen hogar de piedra, el techo inclinado para que la nieve resbalara sin acumularse, todo impecable, todo según lo aprendido de los veteranos. Y sin embargo, el día del deshielo de aquel primer gran invierno, cuando Duncan pisó el umbral para salir a recoger leña, escuchó el sonido que ningún colono quiere oír. Crack. El tronco cedió bajo su peso, como si fuese pan viejo empapado en agua. Su pierna atravesó la madera podrida hasta el barro. Se sostuvo del marco de milagro. No había dolor, pero sí un golpe inmediato de realidad. Su cabaña se estaba pudriendo viva desde abajo, no por descuido, no por falta de mantenimiento, sino por diseño. Suscríbete si te gusta el video. Sacaron el tronco del umbral, y Duncan pudo ver lo que hasta entonces había ignorado. No había una parte sana en él. Era oscuro, esponjoso, húmedo por dentro como un pan mojado, deshaciéndose al tacto. Si apretaba fuerte, la fibra goteaba. Y lo peor no era el tronco. Lo peor fue descubrir que todos los que tocaban directamente el suelo estaban igual. La estructura aún se mantenía en pie porque la madera superior seguía firme, pero la base estaba muriendo como un árbol enfermo, desde la raíz. Owen fue el primero en llegar a ayudar, con otros 2 hombres. No discutieron, no debatieron. Solo dijeron, hay que mudarse antes de que el techo caiga. Era normal, decían. Toda cabaña tocando tierra acababa así tarde o temprano. La suya había durado 3 años. Buena marca, aseguró Malcolm Dunbar, el más viejo del asentamiento. 5 si tienes suerte, 7 si eres terco. Rachel guardó lo poco que tenía, cada prenda y cada prenda. Recuerdo traído desde Escocia, mientras Duncan veía cómo lo inevitable le arrebataba un hogar recién construido. Se fueron aquella noche, durmieron en el suelo de los Brennan, y la cabaña que había nacido fuerte terminó vacía, húmeda y vencida por el barro. Pero Duncan no durmió esa noche. Ni la siguiente. Ni casi ninguna durante las 6 semanas posteriores. Algo en él se negaba a aceptar que las casas estuvieran condenadas desde el primer tronco colocado. Caminó kilómetros y kilómetros con un cuaderno en la mano, buscando ruinas, examinando cabañas abandonadas, estudiando el patrón que ya todos conocían pero nadie analizaba. Visitó 14 estructuras muertas, todas en un radio de 20 kilómetros, todas iguales. Los troncos superiores firmes, los inferiores podridos. Siempre el umbral primero, como si el agua supiera dónde atacar. La pregunta no fue ¿por qué la madera se pudre? Eso lo sabía cualquiera, porque está húmeda. La pregunta correcta fue otra. ¿Por qué está siempre húmeda en el mismo sitio? Los demás repetían la misma frase como si fuera ley divina. La madera toca tierra. La tierra está mojada. Y la tierra gana. Pero Duncan vio lo que ellos no. No era la tierra. Era el agua que llegaba a ella. No el clima. El camino que tomaba el agua. Siempre cuesta abajo. Siempre hacia el umbral.
siempre acumulándose frente a la puerta como una ciénaga permanente. Era un problema de flujo, no de material. Así comenzó la idea. Una zanja, profunda, estrecha, hecha no para evitar la lluvia, sino para guiarla. No para luchar contra el agua, sino para enseñarle por dónde ir. Pero eso llegaría después. Antes vino la burla. Antes vino el sudor, las ampollas, las piedras en el lomo, la duda, el cansancio y la procesión. Certeza de que nadie construiría algo así en pleno umbral de una casa. Porque su plan era tan simple que parecía ridículo. Cavar un canal frente a la puerta. Un foso, decían. Un hueco torpe donde alguien se partiría el tobillo. Y sin embargo, él siguió. Porque un tronco seco vive décadas. Uno mojado muere en 3 inviernos, y si el agua destruye la base, no se evita protegiendo la madera, se evita evitando que el agua llegue. La segunda cabaña comenzó meses después, no en el mismo sitio, sino en una loma mejor drenada, como si la tierra hubiera empezado a enseñarle a Duncan lo que los hombres no querían admitir. Construyó las paredes igual que la primera vez, pero dejó el umbral para el final. Allí comenzó a cavar esa zanja que todos consideraron una locura. Casi 1 metro de profundidad, exacta en longitud, angosta en anchura, pendiente calculada para que el agua fluyera y no se acumulara. Reforzada con piedra para que no colapsara. Una vena abierta bajo la lluvia, esperando llenar. Cuando la terminó, no había tormenta para probarla, solo tierra seca, solo dudas, solo risas ajenas, pero el tiempo siempre trae respuesta, y también tormentas. Ese día, llegó con el cielo negro, la lluvia dura, el suelo convertido otra vez en barro sin forma. Pero esta vez, el agua no se quedó frente a la puerta. Cayó, sí. Corrió ladera abajo, sí. Se arremolinó, sí. Pero en lugar de acumularse en el umbral, cayó en la zanja como si fuese su destino natural. Se deslizó por la piedra como si hubiese nacido para hacerlo, no tocó el tronco, no empapó la madera, no convirtió el suelo en lodo. Y Duncan, de pie en el umbral, con el agua rodeándole pero jamás cruzando la línea que él había marcado, entendió que la frontera entre un hogar vivo y uno muerto era tan delgada como una zanja correctamente hecha. La burla terminaría después. Las imitaciones llegarían después. Las décadas también, pero ese instante, ese momento silencioso frente a la lluvia, fue el primero en el que comprendió que el progreso no suena como trueno ni ruge como viento. A veces solo murmura, cava aquí. Cuando el sol volvió después de aquella primera tormenta y la pradera dejó de respirar barro, los colonos esperaban encontrar a Duncan exhausto y con la cabaña hundida en agua como les había ocurrido a todos alguna vez, pero en su puerta no. Había tablones inflados ni charcos atrapados bajo la madera, ni el olor agrio que uno aprende a reconocer al primer invierno en la frontera, sino solo suelo firme, troncos secos y ese silencio extraño que rodea a las cosas que funcionan sin esfuerzo visible. Nadie lo comentó en voz alta porque aceptar la evidencia habría significado admitir que se habían reído demasiado pronto y demasiado fuerte, así que el tema quedó suspendido en el aire durante días, mientras cada uno observaba a escondidas el comportamiento de aquella zanja que supuestamente no servía para nada. No fue hasta la tercera tormenta, una de esas que arrastran ramas, golpean paredes y convierten la noche en un tambor interminable de lluvia, cuando la frontera entre burla y respeto se quebró por primera vez. Mientras las mujeres servían la cena y el agua corría por dentro de muchas casas como un invitado. Imposible de expulsar. Duncan solo escuchaba desde su mesa el murmullo constante del agua desviándose hacia su canal de desagüe, deslizándose con obediencia hacia el arroyo como si la tierra hubiese sido entrenada para guiarla, sin una sola gota tocando el umbral, sin la humedad escarbando bajo los cimientos. Fue entonces cuando Owen Brennan, cansado de achicar barro a cubetazos, cruzó la lluvia con la camisa pegada al cuerpo y golpeó la puerta de Duncan con una mezcla de rabia y vergüenza que cualquier hombre habría entendido sin necesidad de palabras. No pidió ayuda. No pidió disculpas. Solamente preguntó cómo construir una igual. Duncan lo invitó a entrar, le ofreció una manta seca y le explicó lo que nadie había querido escuchar cuando aún se reían de él. No bastaba cavar una zanja, había que calcular la pendiente para que el agua no quedara atrapada, trazar el recorrido como si uno guiara un rebaño,
reforzar el fondo con piedra para evitar el desgaste y asegurarse de que el canal fuera lo suficientemente estrecho para acelerar el flujo, pero lo bastante profundo para que la superficie del agua quedara siempre por debajo del nivel del MIA. Umbral. Eso, junto con una salida clara hacia un punto más bajo del terreno, garantizaba que la tormenta jamás pudiera empujar el agua hacia la madera. La clave era simple, y al mismo tiempo invisible para quien no se detenía a observar. La casa no debía luchar contra el agua. Debía darle un camino mejor. Owen escuchó con la atención ansiosa de un hombre que ya ha perdido una cabaña antes, y al día siguiente, cuando el sol apenas calentaba las piedras húmedas del sendero, él y Duncan cavaron juntos la primera réplica exacta de la zanja. No fue rápido, no fue cómodo. Cada palada hacía más. Evidente que cavar no solo requiere fuerza, sino la paciencia de quien entiende que el agua es enemiga solo cuando se le impide correr. A los 3 días completaron el canal, colocaron la piedra, compactaron el suelo y probaron su resistencia con cubos de agua traída del arroyo. La corriente obedeció. La humedad desapareció del umbral de los Brennan en cuestión de semanas. Cuando regresó la lluvia, la casa se mantuvo firme. La noticia se expandió por el valle como lo hacen las verdades que la gente no quiere admitir pero necesita aceptar. Uno por uno, otros colonos empezaron a observar de cerca ese canal estrecho que antes habían ignorado. Y aunque todavía quedaba orgullo suficiente en algunos para fingir que solo querían inspirarse, lo cierto es que las zanjas comenzaron a aparecer frente a las puertas como cicatrices nuevas, discretas al principio, luego más profundas, luego reforzadas con piedra como la de Duncan. Las conversaciones de sobremesa cambiaron de tono. Nadie hablaba ya del colono terco que cavó un foso estúpido, sino del sistema de drenaje del escocés. Y, aunque su nombre no se mencionara con gratitud abierta, la ausencia de sarcasmo era un homenaje mayor. Pero la verdadera prueba no llegaría hasta 10 años más tarde, cuando un invierno especialmente húmedo convirtió el suelo en un pantano lento y la lluvia empañó el aire durante semanas sin dejarlo secar. Las cabañas más jóvenes se mantuvieron en pie sin pudrirse. Las antiguas, aquellas construidas antes del descubrimiento de Duncan, empezaron a mostrar nuevamente los mismos síntomas que él ya conocía. Maderas grises, esponjosas al tacto, umbrales que cedían no por golpe, sino por fatiga de humedad acumulada. Las familias que habían replicado la zanja no sufrieron pérdidas graves. Las que no lo hicieron aprendieron demasiado tarde. Y sin embargo, lo más significativo no fue que la cabaña de Duncan sobreviviera. Lo verdaderamente notable fue que lo siguiera haciendo no solo una década después, sino 2. Cada invierno, el agua corría por su canal con la misma docilidad que aquel primer día. Cada primavera, la madera seguía firme, intacta, seca como hueso bajo la sombra del porche. La casa no envejecía desde la base, no se debilitaba desde el suelo, sobrevivía como si la leña almacenada en las vigas hubiera sido tratada contra el tiempo. Pero no era protección química, ni milagro, ni suerte. Era drenaje, era diseño. Ese fue el punto donde la historia dejó de pertenecer al valle y comenzó a recorrer otras bocas lejos de Wyoming. Comerciantes que pasaban de región en región llevaban el rumor de una cabaña que nunca se pudría, y aunque muchos lo tomaban por exageración, unos pocos escuchaban con el oído del que ha visto demasiadas casas morir en 4 años. Los viajeros comenzaron a preguntar por el escocés. Algunos venían desde Kansas solo para examinar la zanja, tomar medidas, dibujar croquis y aprender a replicarla en lugares donde las lluvias eran aún peor enemigas que el frío. Para cuando Duncan envejeció lo suficiente como para ver crecer a sus nietos bajo el mismo techo, su descubrimiento ya no era un secreto local, era técnica, era práctica, era conocimiento, útil. Lo extraordinario no es solo que la cabaña nunca se pudriera. Lo extraordinario es que nunca necesitó reconstrucción, mientras alrededor de ella desaparecieron generaciones enteras de casas mucho más jóvenes pero peor concebidas. Esa zanja angosta, profunda, silenciosa convirtió lo inevitable en evitable, y un simple surco en la tierra prolongó la vida de un hogar durante décadas completas, más allá del tiempo de su constructor, más allá de los colonos que se rieron primero y aprendieron después. En el valle nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían lo mismo. La diferencia entre una casa que muere y una que permanece es a veces solo una línea en la tierra bien colocada.
Con el paso de los años, la cabaña dejó de ser simplemente la casa de los Macready para convertirse en una especie de punto fijo en el paisaje, un lugar que siempre estaba ahí, cuando otras construcciones iban y venían como hojas arrastradas por el viento, porque en la frontera muchas casas nacían con entusiasmo y morían con discreción, derrumbadas en silencio después de que el agua hiciera su trabajo, pero aquella, apoyada sobre su franja seca de tierra y su zanja, cuidadosamente guiada, resistía sin mostrar el cansancio que uno esperaría ver después de tantos inviernos. La madera del umbral se oscureció con los años, sí, y las marcas de botas y herramientas se fueron sumando como anillos en un tronco, pero nunca llegó a hincharse, nunca se desmoronó. Bajo el peso, nunca devolvió ese sonido hueco y miserable que dice que el agua ha vivido demasiado tiempo en los poros. Duncan envejeció caminando sobre esos mismos tablones que no lo traicionaron ni una sola vez, y cada primavera, cuando el deshielo convertía los caminos en un mapa de barro y charcos, él repetía el mismo ritual que muchos consideraban obsesivo. Recorría la zanja entera, piedra por piedra, retiraba ramas, hojas y sedimentos acumulados, comprobaba con la bota la pendiente, abría un poco más el canal, allá donde la tierra se hubiera desplazado, y se aseguraba de que la salida hacia el punto más bajo del terreno siguiera libre. No era un trabajo heroico ni espectacular, no era una lucha épica contra el tiempo, sino una conversación silenciosa con el agua, un recordatorio año tras año de que, si se le da un camino claro, ella obedece, pero si se la descuida, vuelve a reclamar lo que uno creyó haber ganado. Los niños crecieron viendo a su abuelo agachado junto a las piedras, escuchando historias de la primera cabaña que se hundió y del tronco que se partió bajo su pierna como corteza seca, y para ellos la zanja no era un invento extraño, sino parte natural de una casa bien hecha, algo tan esencial como las paredes o el tejado. Sin embargo, fuera del pequeño círculo familiar y de unos cuantos vecinos que habían aprendido la lección a tiempo, seguirían existiendo colonos que, por orgullo o por simple descuido, seguirían construyendo, como siempre, confiando en que la suerte, y no el diseño, sostendría sus hogares. La frontera, al fin y al cabo, era así. Enseñaba con claridad, pero no obligaba a nadie a escuchar. El paso de las décadas, sin embargo, terminó haciendo algo que ni siquiera Duncan había previsto. Convirtió su zanja en leyenda. No una leyenda adornada con exageraciones, sino una historia práctica que viajaba de fogata en fogata, entre caravanas de comerciantes, entre cuadernos de agrimensores y bocas de carpinteros. Los relatos hablaban de una cabaña en medio de la pradera donde el umbral seguía firme después de más de 20 años. Mientras las casas construidas sin drenaje se venían abajo en ciclos cortos, obligando a sus dueños a empezar de nuevo una y otra vez, como si el tiempo se divirtiera con ellos. Algunos decían que la madera había sido tratada con aceite especial, otros que el suelo era distinto allí, que la colina era mágica, que la lluvia caía de manera diferente, porque siempre hay quien prefiere buscar explicaciones misteriosas antes que aceptar que alguien pensó un poco más que los demás. Cuando Duncan ya era un hombre de pelo completamente blanco y manos duras como raíces, un visitante de una ciudad lejana llegó al valle con cuaderno, cinta de medir y curiosidad profesional. No era un colono, sino un ingeniero joven enviado por una compañía que planeaba trazar una línea de ferrocarril y necesitaba entender cómo afectaban las lluvias a las estructuras de madera en esa región. Preguntó por cabañas viejas, por restos de casas caídas, por troncos podridos, por patrones de humedad, y una y otra vez los pobladores señalaban la misma dirección. Si quiere ver una casa que nunca se ha pudrido por abajo, vaya donde los Macready y Nero que pídale al viejo que le enseñe la zanja. El ingeniero llegó un día nublado, con el terreno aún blando por una tormenta reciente. Caminó alrededor de la cabaña, inspeccionó las paredes, golpeó los troncos con el nudillo, bajó la vista al umbral y sintió esa extraña mezcla de respeto y incredulidad que solo aparece frente a algo que desafía la estadística. Luego siguió la línea de roca, la franja cortada en el suelo, el canal que rodeaba la zona inmediata de la casa y que se abría paso hacia el punto más bajo del pequeño valle como si fuera una cicatriz antigua, pidió permiso y tomó medidas, anotando inclinaciones, profundidad, distancia desde el umbral, tipo de piedra, ancho del canal, y cuanto más anotaba, menos milagrosa parecía la resistencia de la cabaña, porque veía claramente que no había nada sobrenatural en ello. Era pura lógica puro. Manejo de agua.
Esa noche, sentado a la mesa con Duncan, el ingeniero le dijo algo que el colono jamás olvidaría, que en las ciudades empezaban a hablar de drenajes perimetrales, de cimentaciones separadas de la humedad, de estructuras que se protegían no tanto con materiales costosos, sino con un control cuidadoso del agua. Lo que para los sabios de la ciudad era teoría y plano, para él había sido pico, pala y necesidad pura. Le habló de cómo, en otros lugares, la gente estaba empezando a construir muros ligeramente elevados, con piedras que evitaban el contacto directo con el barro, y de cómo se estaban diseñando zanjas y desagües alrededor de edificaciones. Duncan escuchaba, en silencio, con un brillo entre divertido y melancólico en los ojos, porque en el fondo sabía que lo que aquel joven le contaba como novedad ya había nacido en su zanja hacía tantos años. Con el tiempo, la línea de ferrocarril se construyó, llegaron más personas, se levantaron graneros, escuelas, almacenes, y la idea de drenar el agua dejó de ser una excentricidad para convertirse en parte del sentido común de los constructores. Casi nadie recordaba que, en aquel valle concreto, el primer canal lo había cavado un colono al que llamaron loco por abrir una herida en la tierra justo frente a su puerta. Sin embargo, aunque el nombre de Duncan se fue apagando de las conversaciones diarias, su casa seguía allí, intacta, soportando lluvia tras lluvia, deshielo tras deshielo, invierno tras invierno, como un argumento silencioso a favor de todas las veces que se negó a aceptar que la madera estaba condenada desde el principio. Décadas después de su muerte, cuando sus nietos y bisnietos seguían usando la misma puerta, con los mismos troncos resecos bajo los pies. Algunos jóvenes se preguntaban cómo era posible que aquella cabaña vieja, que por fuera mostraba ya el desgaste comprensible del tiempo, mantuviera todavía un suelo tan sólido y un umbral tan firme, sin ese olor agrio que conocían de otras casas, sin la sensación de hundirse al primer paso. Uno de ellos, curioso y obstinado, cavó junto a la zanja para reparar una parte del canal que se había colmatado con tierra tras un corrimiento menor y encontró, bajo las piedras, el mismo principio funcionando todavía. El agua seguía el camino que se le había trazado generaciones. Atrás, lejos de la base, lejos de los troncos, lejos del corazón del hogar. Quizá nunca sabrían que esa zanja inútil había salvado no solo una casa, sino la memoria misma de una familia que pudo criar hijos, ver crecer nietos y despedir a sus muertos sin cambiar de techo cada pocos años. Tal vez ningún libro registraría su nombre, ni habría placas en la puerta explicando el ingenio del drenaje, pero cada invierno en que el suelo se mantenía seco en el umbral, cada tormenta en la que el agua corría dócilmente por el canal, en lugar de infiltrarse bajo las paredes, repetía la misma verdad sencilla, que a veces, lo que parece una pérdida de tiempo, es en realidad la única línea que separa lo que se pudre de lo que permanece. Y en ese pequeño tramo de tierra hundida, donde el agua había aprendido a obedecer, quedaba encerrada la mejor lección que dejó aquel colono escocés a quienes vinieron después, que una casa no se protege levantando muros más altos ni techos más caros, sino entendiendo el camino del agua y dándole salida antes de que ella encuentre la suya. Suscríbete si te gustó el video.